Nos metemos ahora en el túnel del tiempo, viajamos un siglo atrás, exactamente 100 años, una época negra, oscura, una de las guerras más duras que ha vivido el mundo, la Primera Guerra Mundial, que se recrea de alguna forma en la Casa de Cultura de Llanes estos días y que han visitado ya miles de personas, Ana. 7.000 personas concretamente han pasado ya por aquí, por esta Casa de Cultura, desde que se inauguró esta muestra en verano. Todavía va a estar presente aquí durante unos meses, así que si ven algo o algo nos falta por explicarles, no duden en acercarse hasta aquí, hasta Llanes. Estamos hablando de un periodo negro en la historia del mundo, en la historia de nuestro continente, de Europa. Un periodo que va desde el año 1914 hasta el año 1918. Justamente ahora se cumple el primer centenario de aquella, la primer gran guerra mundial. ¿Qué es lo que ha tratado Higinio del Río? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. De plasmar aquí. Pues simplemente contar cómo era Llanes y qué estaba pasando aquí en ese ciclo de 4 años, mientras en el mundo se estaba, por desgracia, disputando esa Primera Guerra Mundial. Por tanto, hay fotos, hay documentos, hay objetos. Sí, básicamente lo que pretendíamos es, al conmemorarse, al celebrarse, no es conmemorarse. Suena feo lo de celebrar, ¿no? Pero bueno. Pero al cumplirse 100 años de la Primera Guerra Mundial, un acontecimiento, un suceso histórico de tal envergadura, nos parecía oportuno hacernos esa pregunta: ¿qué pasó en Llanes en esos años? Hacer una introspección en la vida cotidiana, ¿no? Y resulta que pasaron muchísimas cosas, como se intentan reflejar aquí. Estamos por ubicarnos, estamos hablando de una guerra que enfrentó a 2 bloques. Uno, Alemania y los países que le apoyaban. Por otra parte, los autodenominados aliados. Un mapa mundial en el que España fue neutral y que en una época de mucha miseria supuso para España un aumento, digamos, de las exportaciones, ¿no? Sí, no cabe duda. Al ser un país neutral, la balanza comercial se beneficiaba grandemente con ello. En uno de los paneles, el primero, digamos, dedicado a España, es donde recogemos datos cómo pasamos de un déficit de muchos millones de pesetas a un superávit de 400, es decir, de un déficit de 100 millones a un superávit de 400. Y a pesar de eso estamos hablando de un país que estaba en la miseria, Sí, ¿no? Desde luego, había una gran pobreza, había una miseria, había un descontento social. De hecho, hablamos también de la primera gran huelga general de 1917, que es un poco el efecto o el reflejo de lo que estaba pasando en la Rusia de los zares también. Estamos hablando de un Llanes en el que ya hacía unos cuantos años que había iniciado ese ciclo de la emigración hacia América, que ya habían empezado a llegar los dineros del otro lado del Atlántico y que eso se reflejó en las construcciones, ¿no? Por ejemplo. Sí, no cabe duda. La emigración a América está en la columna vertebral de la historia de Llanes de los últimos 2 siglos, de una forma sustancial, y evidentemente en estos años sí asistimos a un desarrollo urbanístico sin precedentes. Pero claro, la guerra tuvo su efecto porque, por ejemplo, grandes proyectos como este del que tenemos aquí, los planos de su arquitecto, el de un gran teatro, no pudieron llevarse a cabo. ¿Por qué? Bueno, era muy difícil que llegaran las remesas, las divisas de América. Había un control exhaustivo por parte de la Marina de Guerra alemana y no permitía los pasos o el paso normal de transatlánticos, de convoyes de América a Europa. Eso no cabe duda que repercutió en Llanes. Este proyecto que mencionas de Fermín Coste es un proyecto precioso de un teatro que se iba a hacer en la Plaza de las Barqueras. Está fechado en 1913 y es una consecuencia de eso que decimos. Es decir, no llegó dinero, no se pudo hacer. Fueron los años en los que se creó el casino, este edificio tan emblemático hoy en día también de Llanes, y que por aquel entonces nació como sede, como club privado en el que se reunía la gente de la alta sociedad, ¿no? Sí, en realidad ya había nacido en 1850. Lo que pasa es que su nueva sede, la que vemos ahora al lado del ayuntamiento, en la calle principal, se inaugura en 1912. También ahí intervienen los indianos, sin duda alguna,
como se explica. Y es un poco el eje de la vida cultural, de la burguesía, a imagen y semejanza de otros casinos que hay por Asturias. Que el que quería hacer, digamos, manifiestamente exponer su alta condición social tenía que formar parte del casino. Años en los que el recato, por ejemplo, hacía que, a pesar del nacimiento de los primeros años del turismo, se publicaran en la prensa local notas como esta, dirigidas al señor alcalde. Se dice que en Puerto Chico se cometen faltas contra la moral, bañándose algunos sátiros, si no en traje de Adán, con simple tapavergüenzas de punto, que la policía brilla por su ausencia y que las señoras están disgustadísimas por esto. En unos minutos, María, seguimos viendo documentos, fotografías y objetos que también forman parte de la muestra. Gracias, Ana. Traje de Adán. Formas de contar también las crónicas de la época por delante. Para volver a esa exposición en Llanes que nos mete a través de la máquina del tiempo en los ecos de la Primera Guerra Mundial, en cómo se vivía en aquel tiempo ahí en Llanes, Ana. Si antes recordábamos la historia a través de los 25 paneles que hay repartidos por esta sala de la Casa Municipal de Cultura de Llanes, ahora queremos detenernos en los objetos, eso que tanto valoramos a la hora de hablar de historia, ¿no? Porque, sin duda, Higinio, el ver de cerca, por ejemplo, las fotografías que los soldados alemanes mandaban a sus familias, quizás días antes de ver la muerte, ¿no? Seguramente. Fue una gran escabechina realmente la Primera Guerra Mundial, y estas fotos están cargadas de historia, de vida, a pesar de que estos jóvenes soldados pues morirían seguramente muy poco tiempo después de enviarlas a sus casas. Para obtener este material has precisado de la colaboración de un anticuario alemán, aunque residente en España. Sí, Arnaldo Bell ya colaboró con el Ayuntamiento de Llanes en anteriores exposiciones, por ejemplo, Llanes y las ballenas o Llanes y la invasión napoleónica, y responde muy bien esta colaboración a esa idea que tenemos de hacer confluir lo universal y lo local. En unas urnas hay material de anticuario, como estos cascos. Háblame de los cascos. Sí, ese es un casco prusiano. También nos dejó la bandera de una compañía del Kaiser. Tenemos un casco francés y un kepis también francés. Hay en otras urnas también armas y publicaciones. Vamos a verlas. Ya digo, hay cosas muy, muy curiosas que merece la pena ver. Por ejemplo, este arma. Sí. Esta bayoneta, no quería decirlo mal. Y hay estos documentos que nos ubican en ese lugar, el casino, en el que decíamos confluían las personas de la burguesía, de la alta sociedad, para celebrar actos culturales, pero también para hablar, para debatir. Y ahí, como suponemos en muchos lugares del mundo, había, digamos, simpatía por los dos bandos, ¿no? Sí, se reflejaba esa bipolaridad. Son publicaciones que estaban en las salas de lectura, en las bibliotecas del casino. Como estas, había en toda España. Y eso también significaba que se tomaba postura a favor de los aliados o a favor del Kaiser. El que era simpatizante de los alemanes, del bando alemán, leería la correspondencia alemana, como vemos aquí, ¿no? Sí. No deja de ser un vehículo de propaganda de esa potencia, en este caso del Kaiser. Mira qué curioso, María, la verdad es que este es un libro de enorme valor, se titula Amistad hispano-germana, es, con prólogo, por cierto, de Jacinto Benavente, es ni más ni menos que una especie de listado de simpatizantes del bloque alemán, en el que, madre mía, si nos movemos a una de sus páginas interiores, encontramos el nombre de dos abogados de Llanes. Sí, aquí aparecen cientos de nombres de bastantes localidades españolas. Son personas que, según se nos dice en el prefacio, quieren manifestar que España siga siendo neutral, pero quieren hacer constar al propio tiempo que son partidarios de los valores alemanes, germánicos, de la cultura germánica, pero desde la neutralidad. Irónicamente, juega en torno a esos conceptos Jacinto Benavente. Es un libro publicado en 1916
Benavente, por cierto, ganaría el Premio Nobel de Literatura 8 años después. Bien, otra curiosidad. En aquellos años, seguimos en el casino, para construirlo hizo falta aportación popular. Sí, claro. Y este título que vemos aquí es un poco la forma en la que se materializaba o se demostraba que uno había puesto dinero y, por tanto, era Madre mía, 50 poseedor pesetas. de determinadas acciones. Sí. Sí. Son títulos de obligaciones que facilitaban el llevar a cabo la obra del casino, la nueva sede que se inaugura en 1912, que es un edificio que lo tenemos en la calle principal, que es también ahora de gestión municipal. Ahí se hacen conciertos de cámara, etcétera. Vamos a entrar en la última de las salas, donde hay un protagonismo también de documentos y de objetos del Llanes de aquellos años. Recuerdo, estamos hablando del Llanes de entre los años 1914 y 1918. Aquí hay pequeñas joyas también. Estamos viendo, pues por ejemplo, tickets, lo que serían los antiguos tickets o resguardos de diferentes negocios, de hoteles, de Cetaria de Llanes. Estamos viendo, háblame de esta lata. Sí, es una lata de una industria conservera que había aquí relacionada con el dulce de membrillo, dulce de manzana. Estamos en una sala donde he querido prestar atención a aspectos como las fábricas de Llanes, la vida comercial, los periódicos, los escritores, el descontento social, la crisis económica, en contraste con las visitas reales también, de ellas nos acordamos, y algo, Ana, si me permites, la repercusión que tiene en Llanes la Revolución de México. Ya ven ustedes, cuánto por conocer, cuánto por leer, cuántos objetos por ver. Les recuerdo que esta exposición va a seguir aquí todavía durante todo el próximo mes de febrero, probablemente hasta Semana Santa. 7.000 personas han pasado ya por esta Casa de Cultura de Llanes. Higinio, enhorabuena por esta investigación, por este trabajo, por los anteriores y por nada más ni nada menos que 27 años al frente de la Casa Municipal de Cultura de Llanes. Ánimo para otros trabajos en el futuro. Muchas gracias. Gracias, María.